Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Estamos en vivo con nuestros 4 invitados de este primer segmento del programa. Aquí en el estudio en Tegucigalpa nos acompaña la abogada Silvia Ayala. La abogada Silvia Ayala es diputada del Partido Libertad y Refundación por el departamento de Cortés. Abogada, gracias por acompañarnos. Gracias, licenciado. Un gusto estar aquí acompañándole. Saludo a las compañeras y al diputado Marlon Lara. Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña también la diputada Merari Díaz, es diputada del Partido Nacional por el departamento de Francisco Morazán. Gracias por estar con nosotros, abogada. Muy buenas noches, un saludo aquí a los compañeros de panel y también a toda la audiencia a nivel nacional. Muchas gracias a la abogada Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras por el departamento de Cortés. Abogada, saludos a la distancia. Muy buenas noches, gracias, Ricardo. Un saludo a toda la audiencia y por supuesto a mis compañeras diputadas y mi compañero Mario. Gracias. Don Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, también por el departamento de Cortés. Don Marlon, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Edgardo. Un saludo a los compañeros diputados que nos acompañan y diputadas, así como también al pueblo hondureño. Gracias por esta gentil invitación. Muy bien, muchas gracias. El primer segmento de 3030 esta noche tiene que ver con el decreto aprobado de la amnistía, que ha dado mucho de qué hablar en las últimas 2 semanas. Por eso hemos invitado a diputados de las 4 bancadas para que nos den su opinión sobre este asunto, que ya está en la práctica. Número 1 y número 2, que se ha anunciado para esta próxima semana un proyecto, una moción para que este decreto de amnistía sea reformado. Entiendo que es una moción que va a presentar el Partido Salvador de Honduras la próxima semana. Pero ya hablaremos en qué consiste o en términos generales de qué se trata todo esto. Antes, una primera opinión de los 4 en relación a este decreto de amnistía ya en la práctica. Abogada Merari Díaz, comenzamos con usted. Bueno, ¿Qué opinión tiene? Muy buenas noches. Sí, este decreto de amnistía, pues como ya vimos esta semana y la semana pasada, pues fue una señal de lo que ya iba a ocurrir, de lo que nosotros hemos venido manifestando en cuanto a que esta amnistía era tan amplia y tan general e incondicional que todas aquellos personas que en el 2009, en el gobierno del presidente Zelaya, fueron afectados, presentaron hoy al juzgado y el juzgado lo que hizo fue emitir sobreseimientos con cartas de libertad a todos aquellos que en ese momento tienen cuentas pendientes con la justicia y amparados en este decreto. Pues hoy vemos ya el caso de Marcelo Chimirri, hoy vemos el caso del abogado Flores Lanza y obviamente pues ya se supone que mañana también hay audiencia donde se va a sobreseer en otros casos, lo cual sí es lamentable, porque el decreto de amnistía vemos hoy que era una realidad de que era para ciertos tipos específicos. Hoy es una legislación que podríamos decir que iba para un efecto específico para estas personas que estaban señaladas y que tenían unos orden de captura, otros ya tienen sentencia por hechos delictivos en la administración del presidente Manuel Zelaya. Hoy solo vemos ya ese reflejo y esa indignación que en un momento también la población se manifestó en contra y muchos dijeron que no era para este tipo de delitos y hoy sí vemos que es para este tipo de delitos. Es lamentable que el Congreso Nacional, y hay que decirlo, haya aprobado este tipo de amnistía cuando ya en el 2010 había un decreto también donde se aprobó una amnistía general para todas aquellas personas que en su momento se sintieron que el golpe de Estado o aquellos que decían sucesión constitucional tenían delitos en el tipo delitos políticos. Obviamente el enriquecimiento ilícito, la malversación de caudales públicos, el cohecho y todos aquellos de lesa humanidad que hacía su excepción no iban incluidos, pero ya con esta amnistía que se aprobó el 4 de febrero y que hay que decirlo, que en menos de 48 horas obviamente se sancionó y se publicó y hay que decirlo también. Es una amnistía donde hay una junta directiva que todavía no está legalizada y aquí muchos me podrán decir ya van con lo mismo, pero hay que decirlo. Creo yo que esto ha causado un perjuicio claro para el Estado y va a causar, ¿saben por qué? Porque también quienes hoy hayan pedido este tipo de que le hayan aplicado la amnistía no significa que no puedan pedir indemnización también. Entonces habrá que ver si van a pedir indemnización
por ese daño que en su momento creyeron que el Estado le causó. Hoy, créanme, es algo preocupante. Esto es un antecedente, podríamos decir, a que en el futuro muchos pudieran pedirlo. ¿Quién dice que no? Si ya hoy el Congreso Nacional lo aprobó, fueron de sus primeros decretos y hoy tenemos las consecuencias de que 3 personas la presentaron, incluido Padilla Sunseri, que se supone de que hasta mal escrito, el escrito está mal presentado, pero si lo hubiese presentado, probablemente sí le hubiese aplicado. ¿Y por qué? Porque esta amnistía es tan amplia e incondicional que no tiene límites para el Poder Judicial. Muy bien. Abogada Silvia Ayala, su opinión, por favor. Bueno, yo supongo, licenciado, que cuando usted me pregunta del decreto de amnistía, usted se está refiriendo a la ley para la reconstrucción del Estado de Derecho y para que los hechos no se repitan. Ese fue el decreto que aprobamos en el Congreso Nacional. Este decreto contiene 4 diferentes segmentos. El primero es una condena al golpe de Estado. El mundo entero, abogada, compañera Fátima, el licenciado Marlon Lara, el mundo entero dijo que lo que sucedió el 28 de junio del 2009 fue un golpe de Estado militar. No existe la sucesión constitucional, colega. Entonces, en ese momento lo que se hace en el decreto, lo primero es una condena a un delito, un ilícito internacional, el golpe de Estado, porque estamos en un decreto, en una ley que fue aprobada para que los hechos no se repitan. La segunda parte, el segundo inciso, aprueba el Acuerdo de Cartagena. El señor Porfirio Lobo Sosa, que fungió como presidente de la República en el periodo del 2010 al 2014, suscribió en Cartagena de Indias un acuerdo porque recordarán ustedes que nuestro país quedó suspendido de todas las instancias internacionales del Concierto de Naciones precisamente producto del golpe de Estado del 2009, para que el país pudiera retomar su participación en estas instancias internacionales, para que volviera la cooperación, para que se normalizara medianamente la institucionalidad en el país, se suscribió este Acuerdo de Cartagena. Ahí van compromisos, licenciado, y los conocemos todos y todas. En este decreto se transcribió textualmente el Acuerdo de Cartagena y uno de los apartados del Acuerdo de Cartagena dice suspender la persecución judicial contra el presidente José Manuel Zelaya y sus exfuncionarios. Se aprueba, entonces vamos por 2 cosas que se aprobaron en esta ley para la reconstrucción del Estado de Derecho y para que los hechos no se repitan. El tercer apartado es la amnistía y esta es una amnistía para todos los perseguidos por el sistema de impartición de justicia. Aquí habemos 3 profesionales del derecho. Sabemos que en estos últimos 12 años, sabemos que desde antes del golpe de Estado, pero sobre todo en estos 12 últimos años, el sistema de impartición de justicia se ha utilizado en nuestro país para criminalizar la protesta social, para perseguir a los luchadores y luchadoras sociales, para perseguir a la oposición política. La Constitución de la República le confiere al Congreso Nacional la facultad de conceder amnistía por delitos políticos y comunes conexos. Así lo establece nuestra Constitución. En ese sentido, se aprueba en el Congreso Nacional el apartado correspondiente a la amnistía, pero llama la atención que de los centenares de casos de personas que están iniciando su proceso para acogerse a la amnistía, solo se habla de 3 nombres. Si queremos hablar de nombres, yo puedo empezarle a enlistar los nombres de los más de 7,000 campesinos, colegas, criminalizados en nuestro país. 700 de ellos mujeres, que han sido acusados no de delitos políticos, han sido acusados de usurpación de tierra, que es un delito común. Hablamos de que estas causas, hablemos de a quienes favorece la amnistía, abogada, favorece a los estudiantes criminalizados. ¿Sabe usted qué delitos les imputaron a diferentes grupos de estudiantes criminalizados por la exrectora Julieta Castellano? Usurpación, detentación de espacios públicos, daños. Fueron estudiantes que se creó una persecución al interior del alma mater donde los filmaban dentro de los recintos universitarios, donde entró la policía a hacer labor de seguimiento y de investigación, donde vimos con grilletes a jovencitas de 19, 20, 25 años en los separos policiales y también en los juzgados de la Granja.
A esos estudiantes beneficia. ¿Sabe a quiénes más beneficia? A los 7 luchadores de Pimienta que fueron criminalizados después de las protestas en contra del fraude electoral del 2017. Beneficia también a 3 luchadores en contra del fraude electoral del departamento de Santa Bárbara, particularmente del municipio de Las Vegas. 3 de ellos ya solicitaron acogerse. Se van a sumar 7 más esta semana y en total van a sumar 32 solamente del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara. Va a beneficiar este decreto de amnistía a estudiantes que realizaron protestas cuando fue asesinada Keila, la joven enfermera del departamento de Intibucá. También se criminalizaron a jóvenes que estaban haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta, a los campesinos y campesinas de Taulabé, a las personas representadas por CELIBRE, estudiantes y el periodista Ronnie Huete, acusados de daños, privación de la libertad en perjuicio de un testigo protegido. Esos son delitos comunes. Va a favorecer este decreto de amnistía al estudiante Henry Acevedo, que fue acusado de incendio agravado porque quemó una llanta de enfrente de la embajada norteamericana. Asimismo, como estuvo preso Rommel Valdemar con daños irreparables para el resto de su vida, daño psicológico que sufrió, él terminó en el hospital psiquiátrico con severos daños, un joven maestro, no era ningún vándalo ni ningún vago. Va a beneficiar al estudiante universitario Eduardo Urbina, que ya lo había sacado bajo su protección el COFADE, estaba allá fuera de Honduras y le fabricaron un proceso penal diciendo que él le había metido fuego a un convoy militar. Y está la documentación en Costa Rica, que él ya había sido entregado bajo la protección de organismos de derechos humanos. Ese joven estudiante que continuó sus estudios en Costa Rica va a poder volver al país, abogada. Va a beneficiar también a Víctor Vázquez y José Santos Vigil del Consejo Indígena de Simipula, de Santa María de la Paz. Fueron detenidos, uno de ellos fue detenido mientras iba a firmar en la medida sustitutiva, ir a firmar a los tribunales porque había sido denunciado por lesiones. Va a beneficiar, abogada, 30 garífunas criminalizados, muchas de ellas mujeres que fueron detenidas, las últimas en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón. Va a beneficiar a los ambientalistas Christopher Castillo, Jeffrey Suazo, Michael Aguilar, Víctor Hernández, Patricia Godoy, María Valladares, Fernando Hernández, integrantes de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria. Y puedo leer centenares de nombres más. Pero si ustedes gustan que continuemos hablando de estos 3 exfuncionarios, también lo podemos hacer, porque este decreto de amnistía, este apartado de la amnistía en el decreto de la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los hechos no se repitan, planteaba que las personas que fueron producto de procesos penales fabricados con posterioridad al golpe de Estado podían solicitar acogerse a este beneficio y planteaba dos cosas que debían cumplir. Primero, que la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, conjuntamente con el COFADE, certificaran, emitieran las constancias de que existe documentación que acredita que eran perseguidos políticos. En el caso del abogado Flores Lanza, él tiene su finiquito del Tribunal Superior de Cuentas, él se sometió a la justicia, estuvo en arresto domiciliario más de medio año, o sea, se estuvo sometiendo a la justicia. Y también le puedo decir que ningún proceso, aun cuando todo el sistema de impartición de justicia en el gobierno del presidente José Manuel Zelaya estaba en manos del Partido Nacional con la presidenta Vilma Morales, que es de su partido, o sea, y también el Ministerio Público estaba en manos del Partido Nacional, pero antes del golpe de Estado ninguna de estas personas tuvo procesos penales. Entonces, efectivamente, a esas personas, y la cuarta parte que es muy importante de esta ley para la reconstrucción del Estado de Derecho y para que los hechos no se repitan, es que se aprobó en el Congreso Nacional el acompañamiento a la solicitud hecha por la presidenta Xiomara Castro para la venida a nuestro país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad.
cuántos meses, años de marchas de las antorchas hubieron para que viniera la Sisi. Ahí está en ese Muy bien. decreto, pero de eso no se habla Muy bien. tampoco. Abogada Fátima Mena, San Pedro Sula. Bueno, la compañera Silvia Ayala, pues era la presidenta de la comisión especial que dictaminó este proyecto de ley. Este era uno de los proyectos que habían sido priorizados en el marco del Acuerdo del Bicentenario, precisamente porque viene a hablar sobre un proceso de reconstrucción del Estado de Derecho. No podemos desconocer que venimos de una dictadura, una narcodictadura. Yo creo que en diferentes momentos hemos hablado sobre cómo el régimen nacionalista de 12 años logró desmontar todo el Estado de Derecho y hemos sido testigos a través de esos 12 años de la cantidad de persecuciones que han tenido diversos ciudadanos y ciudadanas de este país. Entiendo de que esta es una conversación difícil porque se trata precisamente de poder garantizar justicia para aquellas personas que han estado en la lucha durante tanto tiempo. He sido defensora de derechos humanos. Justo en el golpe de Estado estuve en CEGIL, que es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y fui testigo de cómo se recibieron cualquier cantidad de denuncias y personas que habían sido perseguidas políticamente, precisamente por haber condenado el golpe de Estado en el 2009. Todavía pasaron muchos años y en Honduras costó hasta que básicamente la Corte Interamericana, el sistema interamericano reconoce y condena los hechos del 2009 como un golpe de Estado. Finalmente se empieza a hablar de que en el 2009 no hubo una sucesión constitucional, sino que lo que se dio fue un rompimiento del orden constitucional. Eso tiene consecuencias y como bien compartía la compañera Silvia Ayala, en el marco del tema que nos trae hoy a este programa es la preocupación de la amnistía y que la amnistía pueda servir como una herramienta de impunidad para personas que han sido o han tenido procesos judicializados. Justo esta preocupación se tuvo tanto en el seno de la comisión, porque nuestros representantes en su momento nos lo hicieron saber constantemente, y también se exteriorizó al Pleno del Congreso Nacional. Y como muy bien señalaba la presidenta de la comisión, la diputada y también abogada y también defensora y también feminista Silvia Ayala, pues se buscó buscar mecanismos para asegurar que cualquier persona que se fuera a acoger a esta amnistía tuviera que pasar por un proceso de acreditación de que efectivamente era un perseguido político o un preso político. Y es por eso que se utilizan en este caso, pues, dos mecanismos. Uno, el de la institucionalidad pública, que en este caso es la Secretaría de Derechos Humanos, que forma parte de la institucionalidad, y dos, el COFADE. Personalmente le puedo comentar, licenciado Ricardo, yo en el 2017, cuando le robaron, cuando el Partido Nacional, mediante un fraude electoral, le roba la victoria a la alianza al presidente Salvador Narrala, yo me encontraba en Tegucigalpa en el marco de las propuestas con mi familia y fui víctima de persecución. Y fue a través de COFADE la única instancia o la única institución. Desafortunadamente no era una institucionalidad pública, sino que tuvo que ser esta organización que durante años ha venido dando acompañamiento a personas que han sido perseguidas. Ellos fueron los que acompañaron a la familia de los desaparecidos, y es una organización que cuenta con una alta credibilidad, que lleva un registro, y es por eso que para poder hacer uso de esta amnistía, que en realidad no es incondicional, porque ahí establecen mecanismos para acogerse, debe de acudir y acreditar estos dos extremos para que el juez o la jueza, en el caso concreto, pueda proceder a aplicarla. Entendemos que hay mucha preocupación, ¿verdad?, en algunos sectores. Personalmente creo que es una intención de querer
dañar, boicotear tanto el gobierno de Xiomara Castro como el gobierno el Congreso que preside el ingeniero Luis Rolando Redondo, porque definitivamente no podemos hablar de avanzar, de desarrollo, si no pensamos en cómo podemos sentar las bases para la reconstrucción del Estado de Derecho y no permitir que los hechos del 2009 que se vinieron arrastrando durante 12 años se puedan repetir. Don Marlon Lara, su opinión sobre este tema y evidentemente la posición del Partido Liberal al respecto. Bueno, Edgardo, yo quiero decirles que en efecto en el año 2010 se aprobó un decreto en el Congreso Nacional de Amnistía para que pudiera cubrir todos los sectores involucrados en los hechos que se suscitaron en el año 2009, en junio del 2009. Y eso abarcaba tanto las personas que estaban en el gobierno como las personas que ocuparon los cargos de poder en el poder ejecutivo. Y ese decreto pues contaba con la venia de todos los sectores de la sociedad. Sinceramente nos ha sorprendido este nuevo decreto de amnistía que no solamente ha tenido la condena de la sociedad hondureña, sino que de figuras que tienen preponderancia y que son parte del actual gobierno, como el exfiscal Edmundo Orellana, que dijo que este era un pacto de impunidad y él ha sido nombrado como secretario asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Así como también sectores como el COEP, como el CNA se han pronunciado en contra de este decreto de amnistía por los resultados que hemos visto en las últimas horas de las personas que han sido liberadas. Yo no soy quien para juzgar a estas personas, pero yo creo que todos tienen derecho a defenderse, a tener el debido proceso y que sean juzgados y que la ley sea imparcial y pueda la justicia hondureña poderlos declarar inocentes o condenarlos. En ese sentido, lo que más preocupa al pueblo hondureño, al Partido Liberal, es que Honduras ha sido en los últimos años declarado como uno de los países más corruptos de Latinoamérica. Y en todos los indicadores que se han dado en los últimos años, nosotros ocupamos uno de los primeros lugares y eso tiene un impacto fuerte en la economía del país y desde luego en el ingreso de las familias hondureñas. Muchas familias hoy se han empobrecido por la corrupción que impera en el país. Y uno de los beneficios que nosotros hemos perdido como país es la cuenta del milenio, precisamente por las acciones que toman los gobiernos. Y yo creo que este va a ser un caso que nos va a volver a descalificar para poder optar a esos recursos de la cuenta del milenio, que son recursos que son utilizados para el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano hondureño. Entonces, no es justo que con estas acciones que se están tomando, nosotros perdamos esa oportunidad de acceder a recursos importantes que necesita el país y que nos debe llevar a la reflexión de las acciones que tenemos que tomar como país, como gobierno, porque nosotros estamos dispuestos a apoyar las acciones como Partido Liberal buenas que tome el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero yo creo que estas acciones tienen la condena de la sociedad hondureña. Yo no quiero cuestionar de que hay personas que definitivamente están en prisión injustamente por haber participado en alguna manifestación. Pero el problema que estamos viendo es que otras personas, utilizando este argumento, están evadiendo la justicia. Y yo creo que el pueblo hondureño está cansado de los actos de corrupción de las personas que ostentan el poder y quieren otra actitud. He escuchado que en esta semana van a presentar una reforma a ese decreto de amnistía. Eso no resuelve el problema porque muchas personas ya obtuvieron su carta de libertad. Entonces, podemos comparar esto como un acto que se dio en un gobierno, creo que fue en el del presidente Callejas, que en paz descanse, cuando aprobaron una ley para que pudieran introducir granos básicos bajando los aranceles. Y una vez que entraron esos granos básicos,
Después presentaron una reforma para que ya no nadie pudiera importar granos básicos. Entonces beneficiaron a un grupo pequeño de importadores de granos básicos, condenando a la mayoría del pueblo hondureño, a los importadores que lo querían hacer. Se creó más bien un monopolio de los granos básicos. Entonces ahorita yo creo que este decreto no fue consensuado, no tuvo la discusión, le dispensaron 2 debates, las bancadas de los partidos que integran el Congreso no estaban presentes porque aún no se ha resuelto el tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional y se están aprobando este tipo de decretos. Entonces esto enciende las alarmas del pueblo hondureño. Yo creo que debemos consensuar, empezando por elegir en debida forma la Junta Directiva del Congreso Nacional. Ese debería ser el primer paso que deberíamos de dar. El Partido Liberal está dispuesto a apoyar para que se legalice la Junta Directiva del Congreso Nacional y después consensuar este tipo de decretos que afectan enormemente la imagen y la credibilidad del gobierno de Honduras y desde luego del pueblo hondureño ante organismos internacionales y países que quieren contribuir al desarrollo, aportando recursos importantes al presupuesto nacional. La misma pregunta para los 4, con un sí o con un no. Don Marlon Lara, comenzamos con usted. ¿Este decreto de amnistía es una herramienta de impunidad, sí o no? Es una herramienta, así lo han declarado muchos sectores de la sociedad. Este es un pacto de impunidad que le hace mucho daño a la credibilidad del gobierno. Muy bien, gracias. La misma pregunta para usted, abogada Mena. ¿Es esto una herramienta de impunidad? No se escucha. ¿Ojo? No se escucha. No, licenciado, Hola. no, esta no es una herramienta de impunidad. Esa es una herramienta para la reconstrucción del Estado de Derecho. Muy bien. Yo creo que ya la compañera Cintia ha hablado ampliamente realmente de quiénes han sido los beneficiados. Y yo sí, esta semana nos haremos la tarea de hacer una veeduría judicial para realmente ver las motivaciones, porque según han dicho expertos, muchos de los que han sido citados acá, en algunos casos no se está utilizando o no se le ha ido a buscar las constancias que la ley requiere para poder aplicar esta decreto. Muy bien. ¿Es una herramienta de impunidad? ¿Sí claro, o no? sí, es una herramienta de impunidad. Y solo quiero agregar algo. Aquí la abogada Fátima Mena y la abogada Silvia, entiendo yo que muchas personas, tanto después del 2017 como después del golpe de Estado, tenían ese decreto del 2010. ¿Por qué no hicieron uso de él? 1. Y 2, hay que ser claros en algo. El capítulo 2 de la amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia establece 4 incisos. En el inciso A, que es específicamente para todos los funcionarios, autoridades, empleados de la administración del presidente Manuel Zelaya, de enero 26 a junio del 2009, perdón, es una excepción, porque en el mismo decreto dice que los incisos B, C y D, o sea, el resto, sí va a pedir la Secretaría de Derechos Humanos y COFADE. Entonces el inciso A, donde hay una amnistía para este tipo de delitos, no necesita la constancia del Derecho Humano ni de COFADE. Se van directamente a la Corte. Esta es su ventana para que usted vaya y lo presente. ¿Sí? Creo yo que las cosas hay que decirlas como son. Yo comprendo que hayan 7,000 campesinos que estén judicializados. Muy bien, estoy de acuerdo que la Plaza Verde quieran llamar, estamos de acuerdo. Pero los que no estemos de acuerdo es que no estén diciendo las cosas como son. Y aquí en este decreto está muy claro, no engañemos al pueblo hondureño diciendo de que COFADE debe intervenir la Secretaría de Derechos Humanos, porque no, solo es, y lo dice aquí claramente. Miren, en el caso de los literales B, C y D de este artículo, Secretaría y COFADE. En el inciso A, donde perdona o olvida todo, que ya se olvidó en el 2010, cabe destacarlo, nuevamente en el 2022, se vuelve a perdonar. Entonces yo creo que las cosas van con una intención y sí, esto es un manto de impunidad. Esto es un pacto de impunidad donde la mano de la justicia, miren, es para unos cuantos. Es
una herramienta de impunidad, abogada Silvia Ayala? No, absolutamente no, y me agrada que la abogada haya hecho referencia al otro decreto de amnistía aprobado el 2010, porque esa amnistía, abogada, benefició al golpismo, benefició a las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Se acuerda cuando decían que eran balas de goma las que nos disparaban? Y si se ve, todavía se encuentran los archivos fotográficos de una foto manipulada donde le borraban la sangre y la masa encefálica que iba saliendo de su cabeza cuando le disparó un francotirador enfrente del aeropuerto Toncontín. De eso estamos hablando, de esos crímenes. ¿Y quien mató a Isis Obed, abogada? No veo yo esa indignación porque a esa gente se le cubrió con la amnistía. No veo yo esa indignación para que quien mató a Pedro Magdiel, para que estos compañeros que fueron asesinados salvajemente en el marco del golpe de Estado, para que las mujeres abogadas que fueron violadas en el marco de la represión del golpe de Estado, para que esas personas, para que eso no se investigara nunca. ¿Dónde está procesado Micheletti? Y todas las personas, la Junta de Comandantes. Sí, pero ahí no vi la indignación de que era un pacto de impunidad, de que era un manto de impunidad. Ahí no escuché a todas estas personas que asistían a las marchas de los blanquitos, que así se denominaron, defendiendo al régimen de Micheletti. No vi yo esa indignación cuando se decretó esa amnistía. En realidad, y en este momento que estamos demostrando claramente, ¿sabe usted quién fue el primer beneficiado de esta amnistía, abogada? Se lo voy a leer el nombre. Se llama José Antonio Torres Mesa. Se le procesó por atentado, incendio agravado, por la quema de supuesta quema de un restaurante de comida rápida. O sea, de eso estamos hablando. Yo le vengo a hablar con nombres y apellidos. Muy bien. De las personas. Entonces no es un pacto de impunidad y me parece que lo que ha habido aquí es un manejo tendencioso. ¿Qué es lo que pasa, licenciado Melgar? Y este es el centro de todo. Que si se llegan a documentar los centenares de personas a los que el régimen de Juan Orlando Hernández y su narcodictadura criminalizó, persiguió durante estos 12 años, se va a corroborar lo que durante todo este tiempo venimos denunciando. Lo que se quiere detener es que estas personas salgan de la cárcel, porque se va a demostrar que fueron crímenes que fueron con motivaciones políticas. En el caso de Flores Lanza hay dictámenes de organismos internacionales de derechos humanos que concluyeron que los juicios fabricados contra él eran políticamente motivados. No fueron instancias nacionales, abogadas, fueron fuera del país. No se les olvide que en tan solo unos minutos aquí en el programa, junto con el doctor Omar Videa, vamos a presentar un segmento muy especial que se ha desarrollado en la unidad de cuidados intensivos de la sala COVID del Hospital El Tórax aquí en la capital. No se lo pierda, más adelante aquí en el programa. Bueno, el martes se va a presentar ¿sería una reforma? ¿Qué es una moción, abogada? ¿Cómo le llaman? Desconozco qué es lo que se va a presentar. Abogada Mena, ¿es el Partido Salvador de Honduras la que va a presentar una reforma? ¿Es una moción? ¿De qué se trata? En términos generales, por favor. Yo creo que la postura que ha tenido el partido es clara a través de sus representantes. Pero un momentito, no escuchamos bien. A ver si afinamos un poquito mejor el audio. ¿Abogada? No. ¿Hola? ¿Otra vez? Hola. Ahora sí, adelante. No, dentro del Partido Salvador de Honduras, pues obviamente prestamos atención a la preocupación de la ciudadanía. Se está nuevamente identificando y estudiando el decreto. Entendemos que este es un decreto que viene a hacer justicia, a marcar un proceso de reconstrucción del Estado de Derecho. Sin embargo, hay algunos compañeros y compañeras que han sometido a la discusión de la bancada que podría existir alguna oportunidad de mejora para asegurar de su correcta aplicación del decreto. Entonces, básicamente es un proceso de estudio. Acompañamos en el Pleno este decreto porque entendemos la esencia de la búsqueda de la justicia, de garantizar la libertad de los presos políticos que reconocemos que han sido víctimas no solamente del golpe de Estado, sino que 12 años de narcodictadura, como bien señalaba algunos de los casos de la compañera
Silvia Ayala, y bueno, seguiremos en discusión. Bueno, lastimosamente no se escucha bien, pero entiendo que es una especie de veeduría, de análisis, de acompañamiento de este proceso de amnistía ya en la práctica. ¿Tiene algún efecto esto sobre este decreto ya aprobado, que ya es ley en el Congreso, abogada Silvia? ¿Tendrá algún efecto, algún impacto? Habría que ver qué es lo que se va a presentar. No logré entender muy bien lo que la compañera Fátima Mena estaba expresando, pero habría que esperar a ver qué se va a presentar, si es una reforma al decreto, si es una moción tendiente a la aplicación de la ley aprobada. Habría que esperar en realidad de qué se trata. Pero, por ejemplo, escuché a algunos abogados decir que era extemporánea, que la ley no tiene carácter retroactivo, ¿verdad? En este caso. Excepto en materia penal cuando favorece al procesado. Exactamente, que esto no tiene, que este asunto de la amnistía no hay vuelta de hoja, ¿es así? Cualquier cosa que se presente no va a tener ningún impacto, no va a influir en lo que se aprobó, ¿o sí puede influir? Es que ya en muchos casos ya operó, ya esta amnistía. Incluso, y voy a decirlo esto, el proyectista, este decreto, tiene sentencia. Entonces también se va a coger a este. Tenemos que esperar a ver ese resultado con esta amnistía. Y para ver si está motivado políticamente todas sus actuaciones, a ver en qué va a concluir. Entonces la pregunta es, cualquier cosa que se presente, ¿va a influir en esta amnistía que ya es ley? Habrá que ver el alcance de lo que quiere el Partido Salvador de Honduras, que conste, 2 de estas personas fueron parte de la comisión de dictamen. Cuando se manifestó, también ahí hubiesen dado su opinión. Y 2, tendrá que ver el alcance, y ahí lo compartimos con la abogada, de qué es lo que quieren. Pero ya operó, ya hay mucho que ya se les aplicó, y la ley va a beneficiar siempre en materia penal. Muy bien. Al procesado. En un minuto, por favor, abogada Mena, nos explica en qué consiste lo que se va a presentar. Como les comentaba, está en un proceso de construcción. La posición del PSH fue clara. Pues si la abogada Mayel hubiera estado en el Pleno, en el Congreso, ella hubiera podido tener la oportunidad de escuchar la deliberación y la posición de nuestra compañera, tanto Ligia Ramos como el doctor Carlos Umaña, a donde precisamente atendíamos a asegurar que tuvieran los candados suficientes para asegurar de que esta fuera una herramienta para la búsqueda de justicia y que en ningún momento se interpretara como que este fuera un pacto de impunidad. Nosotros hasta este momento creemos de que esta ha sido una herramienta necesaria. Hemos venido acompañando, felicitar a la comisión especial que dictaminó este proyecto por la responsabilidad con lo que lo ha hecho y abrirse a diferentes sectores. Y obviamente la moción, en este caso, dentro de la bancada, ha sido orientada para que un grupo de diputados y diputadas, pues, que creen que tienen una oportunidad de mejorar este decreto, pues lo planteen a la bancada, y una vez esté aprobado en la bancada, pues se consensuará tanto con la Junta Directiva, las diferentes bancadas y por supuesto en su momento llevarse al Pleno. ¿Una opinión sobre este asunto, don Marlon? Bueno, yo creo que el daño a la imagen a este gobierno ya se dio con ese decreto, que como lo dije, no tenía la representación de todos los partidos que somos parte del Congreso, y en ese momento se aprovechó a presentar ese decreto. Inclusive escuché a algunos diputados del PSH que no estuvieron presentes, como la abogada Maribel Espinosa. Creo que un decreto de este tipo debe tener el amplio debate. Le dispensaron dos debates, no se logró el consenso de las mayorías, y esto ha dejado un sabor amargo al pueblo hondureño, que cree en este gobierno que iba a hacer las cosas diferentes, pero tenemos ya un enorme problema con este decreto. He escuchado al líder del PSH también de que se ha pronunciado que van a presentar una reforma, así que nosotros estamos prestos como Partido Liberal a que este tipo de decretos tengan el amplio debate, no se le dispensen esos debates para que se pueda tener un consenso de todas las partes, y ojalá que no se vuelvan a cometer estos errores que dañan no solo la imagen de este gobierno, sino que dañan la imagen del país, que nos coloca como uno de los países más corruptos,
y que no nos permite acceder a fondos que necesita el pueblo hondureño, como la cuenta del Milenio. Muy bien, muchas gracias, don Marlon Lara, diputado del Partido Liberal por Cortés, doña Fátima Mena, abogada, diputada del PSH por Cortés, la abogada Merari Díaz, diputada del Partido Nacional por Francisco Morazán, y la abogada Silvia Ayala, diputada de Libre por el Departamento de Cortés. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y exponernos su opinión y sus argumentos sobre este tema. Vamos a un corte comercial, en un momento continuamos. Edgardo Melgar, en la unidad de cuidados intensivos COVID del tórax. Este domingo, 8 de la noche, por TSI. Como un acto que se dio en un gobierno, creo que fue en el del presidente Callejas, que en paz descanse, cuando aprobaron una ley para que pudieran introducir granos básicos bajando los aranceles. Y una vez que entraron esos granos básicos, después presentaron una reforma para que ya no nadie pudiera importar granos básicos. Entonces beneficiaron a un grupo pequeño de importadores de granos básicos, condenando a la mayoría del pueblo hondureño, a los importadores que lo querían hacer. Se creó más bien un monopolio de los granos básicos. Entonces ahorita yo creo que este decreto no fue consensuado, no tuvo la discusión, le dispensaron 2 debates, las bancadas de los partidos que integran el Congreso no estaban presentes porque aún no se ha resuelto el tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional y se están aprobando este tipo de decretos. Entonces esto enciende las alarmas del pueblo hondureño. Yo creo que debemos consensuar, empezando por elegir en debida forma la Junta Directiva del Congreso Nacional. Ese debería ser el primer paso que deberíamos de dar. El Partido Liberal está dispuesto a apoyar para que se legalice la Junta Directiva del Congreso Nacional y después consensuar este tipo de decretos que afectan enormemente la imagen y la credibilidad del gobierno de Honduras y desde luego del pueblo hondureño ante organismos internacionales y países que quieren contribuir al desarrollo aportando recursos importantes al presupuesto nacional. La misma pregunta para los cuatro, con un sí o con un no. Don Marlon Lara, comenzamos con usted. ¿Este decreto de amnistía es una herramienta de impunidad, sí o no? Es una herramienta, así lo han declarado muchos sectores de la sociedad. Este es un pacto de impunidad que le hace mucho daño a la credibilidad del gobierno. Muy bien, gracias. La misma pregunta para usted, abogada Mena. ¿Es esto una herramienta de impunidad? No se escucha. ¿Hola? ¿Ojo? No se escucha. No, licenciado, Hola. Esta no es una herramienta de impunidad. Esa es una herramienta para la reconstrucción del Estado de Derecho. Muy bien. Yo creo que ya la compañera Cintia ha hablado ampliamente realmente de quiénes han sido los beneficiados. Y yo sí, esta semana nos haremos la tarea de hacer una veeduría judicial para realmente ver las motivaciones, porque según han dicho expertos, muchos de los que han sido citados acá, en algunos casos no se está utilizando o no se le ha ido a buscar las constancias que la ley requiere para poder aplicar esta ley. Muy bien. ¿Es una herramienta de impunidad? ¿Sí claro, o no? sí, es una herramienta de impunidad. Y solo quiero agregar algo. Aquí la abogada Fátima Mena y la abogada Silvia, entiendo yo que muchas personas, tanto después del 2017 como después del golpe de Estado, tenían ese decreto del 2010. ¿Por qué no hicieron uso de él? 1. Y 2, hay que ser claros en algo. El capítulo 2 de la amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia establece 4 incisos. En el inciso A, que es específicamente para todos los funcionarios
autoridades, empleados de la administración del presidente Manuel Zelaya de enero 26 a junio del 2009, es una excepción, porque en el mismo decreto dice que los incisos B, C y D, o sea, el resto, sí va a pedir la Secretaría de Derechos Humanos y COFADE. Entonces el inciso A, donde hay una amnistía para este tipo de delitos, no necesita la constancia del Derechos Humanos ni de COFADE. Se van directamente a la Corte. Esta es su ventana para que usted vaya y lo presente. Sí, creo yo que las cosas hay que decirlas como son. Yo comprendo que hayan 7,000 campesinos que estén judicializados. Muy bien, estoy de acuerdo que la Plaza Verde le quieran llamar, estamos de acuerdo. Pero lo que no estemos de acuerdo es que no estén diciendo las cosas como son. Y aquí en este decreto está muy claro, no engañemos al pueblo hondureño diciendo de que COFADE debe intervenir la Secretaría de Derechos Humanos, porque no, solo es, y lo dice aquí claramente. Miren, en el caso de los literales B, C y D de este artículo, Secretaría y COFADE. En el inciso A, donde perdona o olvida todo, que ya se olvidó en el 2010, cabe destacarlo, nuevamente en el 2022, se vuelve a perdonar. Entonces yo creo que las cosas van con una intención y sí, esto es un manto de impunidad. Esto es un pacto de impunidad donde la mano de la justicia, miren, es para unos cuantos. ¿Es una herramienta de impunidad, abogada Silvia Ayala? No, absolutamente no, y me agrada que la abogada haya hecho referencia al otro decreto de amnistía aprobado el 2010, porque esa amnistía, abogada, benefició al golpismo, benefició a las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Se acuerda cuando decían que eran balas de goma las que nos disparaban? Y si se ve, todavía se encuentran los archivos fotográficos de una foto manipulada donde le borraban la sangre y la masa encefálica que iba saliendo de su cabeza cuando le disparó un francotirador enfrente del aeropuerto Toncontín. De eso estamos hablando, de esos crímenes. ¿Y quien mató a Isis Obeda, abogada? No veo yo esa indignación porque a esa gente se le cubrió con la amnistía. No veo yo esa indignación para que quien mató a Pedro Magdiel, para que estos compañeros que fueron asesinados salvajemente en el marco del golpe de Estado, para que las mujeres abogadas que fueron violadas en el marco de la represión del golpe de Estado, para que esas personas, para que eso no se investigara nunca. ¿Dónde está procesado Micheletti? Y todas las personas, la junta de comandantes. Sí, pero ahí no vi la indignación de que era un pacto de impunidad, de que era un manto de impunidad. Ahí no escuché a todas estas personas que asistían a las marchas de los blanquitos, que así se denominaron, defendiendo al régimen de Micheletti. No vi yo esa indignación cuando se decretó esa amnistía. En realidad, y en este momento que estamos demostrando claramente, ¿sabe usted quién fue el primer beneficiado de esta amnistía, abogada? Se lo voy a leer el nombre. Se llama José Antonio Torres Mesa. Se le procesó por atentado, incendio agravado, por la quema de supuesta quema de un restaurante de comida rápida. O sea, de eso estamos hablando. Yo le vengo a hablar con nombres y apellidos. Muy bien. De las personas. Entonces no es un pacto de impunidad y me parece que lo que ha habido aquí es un manejo tendencioso. ¿Qué es lo que pasa, licenciado Melgar? Y este es el centro de todo. Que si se llegan a documentar los centenares de personas a los que el régimen de Juan Orlando Hernández y su narcodictadura criminalizó, persiguió durante estos 12 años, se va a corroborar lo que durante todo este tiempo venimos denunciando. Lo que se quiere detener es que estas personas salgan de la cárcel, porque se va a demostrar que fueron crímenes que fueron con motivaciones políticas. En el caso de Flores Lanza hay dictámenes de organismos internacionales de derechos humanos que concluyeron que los juicios fabricados contra él eran políticamente motivados. No fueron instancias nacionales, abogada, fueron fuera del país. Gracias, abogada Silvia. Tenemos una pausa comercial. Ya volvemos.
No, no tengo. No, no tengo televisor. No tengo. Solo el celular el que tenía medio cerca. Lo leo un poco. Hola, hola. Hola, hola. Sí, terminamos, ¿verdad? El primer segmento. No se les olvide que en tan solo unos minutos aquí en el programa, junto con el doctor Omar Videa, vamos a presentar un segmento muy especial que se ha desarrollado en la unidad de cuidados intensivos de la sala COVID del Hospital El Tórax aquí en la capital. No se lo pierda, más adelante aquí en el programa. Bueno, el martes se va a presentar ¿sería una reforma? ¿Es una moción, abogada? ¿Cómo le llaman? Desconozco qué es lo que se va a presentar. Abogada Mena, ¿es el Partido Salvador de Honduras la que va a presentar una reforma? ¿Es una moción? ¿De qué se trata? En términos generales, por favor. Yo creo que la postura que ha tenido el partido es clara a través de sus representantes. Pero un momentito, no escuchamos bien. A ver si afinamos un poquito mejor el audio. ¿Abogada? No. ¿Hola? ¿Otra vez? Hola. Ahora sí, adelante. No, dentro del Partido Salvador de Honduras, pues obviamente prestamos atención a la preocupación de la ciudadanía. Se está nuevamente identificando y estudiando el decreto. Entendemos que este es un decreto que viene a hacer justicia, a marcar un proceso de reconstrucción del Estado de Derecho. Sin embargo, hay algunos compañeros y compañeras que han sometido a la discusión de la bancada que podría existir alguna oportunidad de mejora para asegurar de su correcta aplicación del decreto. Entonces, básicamente es un proceso de estudio. Acompañamos en el Pleno este decreto porque entendemos la esencia de la búsqueda de la justicia, de garantizar la libertad de los presos políticos que reconocemos que han sido víctimas no solamente del golpe de Estado, sino que 12 años de narcodictadura, como bien señalaba algunos de los casos la compañera Silvia Ayala. Y bueno, seguiremos en discusión. Bueno, lastimosamente no se escucha bien, pero entiendo que es una especie de veeduría, de análisis, de acompañamiento de este proceso de amnistía ya en la práctica. ¿Tiene algún efecto esto sobre este decreto ya aprobado, que ya es ley en el Congreso, abogada Silvia? ¿Tendrá algún efecto, algún impacto? Habría que ver qué es lo que se va a presentar. No logré entender muy bien lo que la compañera Fátima Mena estaba expresando, pero habría que esperar a ver qué se va a presentar, si es una reforma al decreto, si es una moción tendiente a la aplicación de la ley aprobada. Habría que esperar en realidad de qué se trata. Pero, por ejemplo, escuché a algunos abogados decir que era extemporánea,
que la ley no tiene carácter retroactivo, ¿verdad? En este Excepto caso. en materia penal cuando favorece al procesado. Exactamente. Que esto no tiene, que este asunto de la amnistía no hay vuelta de hoja. ¿Es así? Cualquier cosa que se presente no va a tener ningún impacto, no va a influir en lo que se aprobó, ¿o sí puede influir? Es que ya en muchos casos ya operó, ya esta amnistía. Incluso entonces también se va a coger a este. Tenemos que esperar a ver ese resultado con esta amnistía. Y para ver si está motivado políticamente todas sus actuaciones, a ver en qué va a concluir. Entonces la pregunta es, cualquier cosa que se presente, ¿va a influir en esta amnistía que ya es ley? Habrá que ver el alcance de lo que quiere el Partido Salvador de Honduras, que conste, 2 de estas personas fueron parte de la comisión de dictamen. Cuando se manifestó, también ahí hubiesen dado su opinión. Y 2, tendrá que ver el alcance, y ahí lo compartimos con la abogada, de qué es lo que quieren. Pero ya operó, ya hay mucho que ya se les aplicó y la ley va a beneficiar siempre en materia penal. Muy bien. Al procesado. En un minuto, por favor, abogada Mena, nos explica en qué consiste lo que se va a presentar. Como les comentaba, está en un proceso de construcción. La posición del PSH fue clara. Pues si la abogada Mayel hubiera estado en el Pleno, en el Congreso, ella hubiera podido tener la oportunidad de escuchar la deliberación y la posición de nuestra compañera, tanto Ligia Ramos como el doctor Carlos Umaña, a donde precisamente atendíamos a asegurar que tuvieran los candados suficientes para asegurar de que esta fuera una herramienta para la búsqueda de justicia y que en ningún momento se interpretara como que este fuera un pacto de impunidad. Nosotros hasta este momento creemos de que esta ha sido una herramienta necesaria. Hemos venido acompañando, felicitar a la comisión especial que dictaminó este proyecto por la responsabilidad con lo que lo ha hecho y abrirse a diferentes sectores. Y obviamente la moción, en este caso, dentro de la bancada ha sido orientada para que un grupo de diputados y diputadas, pues, que creen que tienen una oportunidad de mejorar este decreto, pues lo planteen a la bancada, y una vez esté aprobado en la bancada, pues se consensuará tanto con la Junta Directiva, las diferentes bancadas y por supuesto en su momento llevarse al Pleno. ¿Una opinión sobre este asunto, don Marlon? Bueno, yo creo que el daño a la imagen, a este gobierno ya se dio con ese decreto, que como lo dije no tenía la representación de todos los partidos que somos parte del Congreso, y en ese momento se aprovechó a presentar ese decreto. Inclusive escuché a algunos diputados del PSH que no estuvieron presentes, como la abogada Maribel Espinosa. Creo que un decreto de este tipo debe tener el amplio debate. Le dispensaron dos debates, no se logró el consenso de las mayorías, y esto ha dejado un sabor amargo al pueblo hondureño, que cree en este gobierno que iba a hacer las cosas diferentes, pero tenemos ya un enorme problema con este decreto. He escuchado al líder del PSH también de que se ha pronunciado que van a presentar una reforma, así que nosotros estamos prestos como Partido Liberal a que este tipo de decretos tengan el amplio debate, no se le dispensen esos debates para que se pueda tener un consenso de todas las partes, y ojalá que no se vuelvan a cometer estos errores que dañan no solo la imagen de este gobierno, sino que dañan la imagen del país, que nos coloca como uno de los países más corruptos y que no nos permite acceder a fondos que necesita el pueblo hondureño, como la cuenta del Milenio. Muy bien, muchas gracias, don Marlon Lara, diputado del Partido Liberal por Cortés, doña Fátima Mena, abogada, diputada del PSH por Cortés, la abogada Merari Díaz, diputada del Partido Nacional por Francisco Morazán, y la abogada Silvia Ayala, diputada de Libre por el Departamento de Cortés. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y exponernos su opinión y sus argumentos sobre este tema. Vamos a un corte comercial, en un momento continuamos.
Edgardo Melgar, en la unidad de cuidados intensivos COVID del tórax. Este domingo, 8 de la noche, por TSI. ¿A cuál cámara voy yo, Néstor? ¿Qué cámara vamos? Cámara 2 estamos. Los tres. Y cuando ellos hablan, ¿cuál es la cámara de ellos? Nos quitamos la mascarilla. Solórzano, 3, abogado Herrera. Muy bien. Yo en aquella, ¿va? Sí. Rapidito, ¿verdad? Sí, cortito, breve el mensaje. No, sí, 3 dosis. 3, vamos bien. Sí, acaba de salir, bro. Contagia ya. Ya no, y 3 dosis también. Sábado 12. Ahí la tiene. Nada. Vamos bien. Lo vas a cambiar. Ahorita. Sí, está bien. No, no. Sí, estoy bien intervenido. ¿Estamos listos, Dori? Vale. La 2 estamos todos. La 1, Solórzano, 3, Herrera. Okay. Vamos a leer. En unos minutos va a conocer usted lo que ocurre día a día en la unidad de cuidados intensivos en el hospital El Tórax, aquí en la capital. Antes, brevemente, tenemos aquí la participación del abogado Jorge Alberto Herrera Flores, que es candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras, y el candidato a presidente del Tribunal de Honor en el mismo movimiento, el abogado Gustavo Rafael Solórzano Díaz. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cuándo son las elecciones, abogado Herrera? Gracias por la invitación. Las elecciones son el 12 de marzo, el Próximo sábado, 12 de marzo. ¿Y cómo va el proceso? Va muy bien. Hoy por hoy somos los favoritos, somos los ganadores. Hemos tenido una extraordinaria aceptación en este movimiento. Y ¿A nivel nacional? a nivel nacional. ¿Cómo se llama el movimiento? Dignidad gremial, pero venimos por el Frente de Patria y Justicia. Dignidad gremial por el movimiento Patria, Y Justicia. Patria y Justicia. ¿Qué es del Partido Nacional? ¿Es ese? No, es un movimiento... ¿Es usted nacionalista? No, soy nacionalista. Yo soy gremialista, vengo de la academia.
soy abogado independiente y he estado nada más en actividades eminentemente profesionales y gremialistas. Muy bien. Y dígame una cosa, ¿cuál es el plan que usted tiene? ¿Por qué se lanza? Yo le pregunto, mire, usted, abogado Jorge Alberto Herrera Flores, es profesional del derecho, director del bufete de Corporación Legal Americana, catedrático, es jefe del Departamento de Derecho Laboral y actualmente presidente del claustro de profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una maestría en Derecho Mercantil, es un doctorado en Derecho Tributario y Derecho Mercantil, notario, abogado, doctor en Derechos Humanos, Derecho Laboral y Seguridad Social. ¿Por qué quiere ser presidente del Colegio de Abogados? Este es un espacio que se ha generado producto del posicionamiento de la universidad por medio del claustro de profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Originalmente nos pidieron que participáramos en este proceso, nos negamos, luego hablamos con el claustro y el claustro pidió que participáramos en virtud de que veníamos pronunciándonos sobre el Estado de Derecho y hemos estado viendo que nuestro colegio profesional ha estado más ligado a una actividad política que a una actividad gremial. Hemos decidido participar porque creemos que hay que dignificar la profesión del abogado y el colegio de abogados. Penosamente, la Constitución de la República nos reconoce espacios, nos da una Corte Suprema de Justicia para los abogados, una Procuraduría General de la República, un Ministerio Público, pero no tenemos posicionamiento en la sociedad hondureña. Creemos que nuestro colegio debe ser mucho más beligerante, debe recuperar ese espacio, debe darle dignidad al abogado para que se sienta parte de ese compromiso. Da mucha pena, Edgardo, que en los medios de comunicación participan más médicos, sociólogos, economistas, hablando de Estado de Derecho que los abogados. Esos espacios queremos participar. Es cierto eso, abogado. Ha perdido el Colegio de Abogados esa presencia, ese protagonismo, no solo en los espacios de medios de comunicación, sino que en la sociedad en general, abogado. Sí, efectivamente, con mucha pena podemos... En temas del acontecer nacional, por ejemplo, este tema de amnistía, el Colegio de Abogados, no sé si ha emitido algún posicionamiento al respecto. No, ninguno. Yo no digo ni a favor ni en contra, pero digo, hay que participar, ¿verdad? Hay que generar debate. Mira que hace poco tuvimos un debate bien bonito, 4 diputados, diferentes partidos políticos y cada quien presentó su argumento a favor y en contra. Esa es la democracia, así es, me parece a mí perfecto que sean estas discusiones. Pero cuando un gremio como el Colegio de Abogados, que representa al Colegio de Abogados, quiero decir, no tiene participación, no se hace sentir en la sociedad, sí me parece que hay un vacío ahí que hay que llenar. Mire, no solo se trata de la participación a nivel de los puntos jurídicos, sino también de los beneficios del abogado. Nosotros hemos participado como claustro de profesores y emitimos pronunciamiento sobre esta amnistía, dimos nuestro criterio. Pero también con mucha pena vemos que los abogados no tienen ningún tipo de beneficio, ni nadie que los represente o que sea voz de incidencia sobre los problemas que estamos teniendo. Nuestro planteamiento como beneficios para los abogados es seguro médico gratuito para todos los abogados. Momentito, ¿cuál es su gran proyecto como presidente del Colegio de Abogados? Número uno. Dignificar los abogados y el Colegio de Abogados. Dignificar. Sí. Bueno, pero eso es muy teórico. Dígame en la práctica para los abogados que están viendo ahí. Dígame. Ok, lo que pretendemos es posesionar al Colegio de Abogados hablando de Estado de Derecho, el respeto al Estado de Derecho y a la normativa jurídica nacional. Muy bien. Eso es el primer punto. 2. Segundo, seguro médico hospitalario eminentemente gratuito. Lo veníamos dando y la actual administración lo volvió contributivo a tal grado que hoy hay que pagarlo. Y tercero, capacitación a nivel nacional a todos los abogados, capacitación de calidad teniendo congresos internacionales de derecho. Esos son los 3 grandes proyectos como presidente del Colegio de Abogados. Hay otros como el abogado emprendedor que implica desarrollarlo para poderlo emprender. ¿Y usted, abogado Solórzano, qué lo motivó a participar en esta onda? Gracias. Bueno, yo también estaba, digamos que cómodo ahí en el COEP, pero bueno, hemos decidido también dar el paso al frente para venir a servir. Tenemos mucho don de servicio y lo queremos colocar al frente también del Colegio de Abogados. También cuando el abogado Herrera pues me invitó. Lo consulté con mi familia, lo consulté también con amigos y no lo dudamos mucho para venir a apoyar al abogado Herrera. Creemos que es un abogado exitoso, es un abogado al final, como usted muy bien describía, la hoja de vida de él. Es algo de lo que buscamos, porque es un abogado que ya está consolidado dentro del gremio. Que prestigie la institución. Que prestigie la institución, pero no solo es que es prestigiarlo. Desde el Tribunal de Honor eso vamos a ir a buscar para la profesión. Vamos a ir a buscar recuperar el honor, el prestigio de una profesión que es digna como tal, como somos los abogados. Y el abogado yo creo que representa todo esto. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener un abogado que va a estar enfocado
en tratar de levantar el Colegio de Abogados de Honduras. Cuenta con todo nuestro apoyo también en los distintos espacios, no solamente del Tribunal de Honor, sino que vamos a ser colaboradores permanentes para el Colegio de Abogados de Honduras. ¿Y qué mensaje le mandaría a usted a los profesionales del derecho ahora mismo que están viendo el programa previo a las elecciones del próximo sábado? Ahora mismo es lo mismo que yo hice, salir de ese espacio de confort. Llevan 2 buenos candidatos, uno para la presidencia del Colegio de Abogados, uno para la presidencia del Tribunal de Honor. No los vamos a defraudar, vamos con mucho compromiso de hacer cosas distintas en favor de todos los agremiados y que salgan a votar de manera masiva el 12 de marzo, que es el próximo sábado, y al mismo tiempo también de que sirvamos como veedores de este proceso, porque esto es un ejercicio democrático del gremio de los abogados, que somos los que andamos siempre señalando e inspirando de que hay que participar en democracia. Eso es con lo primero que nosotros empezamos cuando estudiamos Teoría General del Estado, Derecho Constitucional, y lo que se nos enseña es la participación democrática. Así que hay que ir el 12 de marzo, colegas, a votar por el abogado Herrera, a votar por su servidor, y vamos con mucho compromiso, no los vamos a defraudar. Y primero Dios, ya el 12 de marzo, doctor, ya le voy a decir, ya le digo presidente al doctor Herrera, ¿no? Pero ya el 12 de marzo de manera oficial con el respaldo de todos los profesionales del derecho. Bueno, pero hay que ganar la elección primero. ¿Y qué mensaje en ese sentido le daría a sus colegas? Bueno, primero, Edgardo, decirles de verdad que el compromiso de nosotros es eminentemente gremialista. El Colegio de Abogados tiene que ser la casa de abogados, de la Casa de los Abogados para hablar de Estado de Derecho, para hablar de normativa jurídica. Debemos de sacar ese vínculo que tiene el Colegio de Abogados de la injerencia política. No pueden los políticos ir a disponer del Colegio de Abogados. 2, pedirles que por favor comparezcan el 12 de marzo a votar, a ejercer el sufragio. Necesitamos ganar la elección para transformar el Colegio de Abogados. Hay que volverlo más humano, hay que ir a protestar, hacer incidencia por los abogados, hay que ir y decirle a los abogados que esa es su casa y que el presidente del Colegio de Abogados, como toda su junta directiva, tiene que ir a velar por los derechos de los abogados. Es lamentable y penoso que a los abogados en materia penal van a los centros penitenciarios, les quitan la ropa y les ponen un perro cuando van a entrar para que lo huelan a ver si llevan algún tipo de droga. Eso es denigrante, degradante para los abogados. Lo vergonzoso de esto es que el Colegio de Abogados no se pronuncia. El Colegio de Abogados tiene que salir hablar por esa cantidad de abogados que están trabajando de forma interina en la administración pública y en distintos puestos y no les dan la permanencia. Los abogados no tenemos arancel en materia laboral, tenemos que ir a reclamar esos espacios. Es vergonzoso que hacemos los estatutos de las otras carreras profesionales, pero no tenemos un estatuto de los abogados. Hay que hacer incidencia empezando a protestar por eso. Hay que dignificarnos nosotros mismos, colegas. Abogado, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es el abogado Jorge Alberto Herrera Flores, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras por el movimiento Patria y Justicia, Dignidad Gremial. Y el abogado Gustavo Rafael Solórzano Díaz, que es el candidato a presidente del Tribunal de Honor en esta planilla. Muchas gracias. Éxito. Gracias a usted, Edgardo. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, desde la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, lo que usted sabe, lo que usted ha visto, lo que usted se imagina del COVID, no es nada en comparación de lo que va a haber. Ya volvemos. Doctor.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bonito aquí con el doctor. ¿Cómo estamos? ¿Y el vacunómetro? Doctor Omar Videla, bienvenido. Buenas noches, un gusto saludarle. Bueno, doctor, quiero compartirle esta experiencia impactante de estar en una sala de unidad de cuidados intensivos. Yo jamás me imaginé una situación así, de conocer las entrañas por la que pasan los pacientes, de esta situación por la que pasan los pacientes, el personal de enfermería, profesional auxiliar, el personal médico, personal de apoyo. Es impresionante, doctor. Mire, mucha gente me preguntaba, ¿y por qué te fuiste a meter? ¿Y por qué fue a meterse ahí a la UCI? Por varias razones. Es decir, lo primero, doctor, es porque mucha gente se está relajando, mucha gente se está confiando, y esto me lo decía el doctor Fernando Mejía, que es director de la UCI ahí, sí, jefe de la UCI. Es una moneda al aire. Usted, como le puede dar suave, puede ir a parar a la UCI. O sea, yo hice ¿cuál es el objetivo de esto? Ese en primer lugar, ¿verdad? Porque esto es para la población en general. Y lo otro, doctor, para reconocer el trabajo excepcional de ese personal de salud, ¿verdad? Sí, hay que recordar de que un paciente en unidad de cuidados intensivos por COVID-19 tiene una mortalidad arriba del 70%. O sea que es una condición prácticamente que está más cerca de la muerte, y que sin duda alguna es un trabajo arduo que se hace en este tipo de unidades que se han ido fortaleciendo, y la experiencia ha ido dando esa oportunidad. Pero recuerde, es un cupo para 6 personas, de todas las personas que enferman, y que hoy por hoy seguirán habiendo enfermos, a pesar de que la pandemia haya disminuido, y habrán personas que se compliquen, y como usted dice, uno sabe cómo comienza esta enfermedad, pero no sabe cómo termina, y es una moneda al aire que evidentemente podemos llegar a una condición, cualquiera de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, independientemente del estado vacunal. Puede ser que nuestro sistema inmunológico en ese momento esté debilitado, que nos entre una carga viral alta y que terminemos en una unidad de estas. Doctor, si hoy ¿qué fecha tenemos? 6, ¿verdad? Hoy es 6 de marzo. 6 de marzo. Y tenemos 37 fallecidos en hospitales. Ese es el dato oficial, ¿verdad? De hoy. 37 fallecidos solo en marzo, en 6 días, doctor. O sea, un promedio de 9 a 10 personas diarias, ¿verdad? Sí, lo que hemos hablado, que en el mundo ¿verdad? están bajando. Aquí está, miren. En el mundo están bajando los casos, pero no los muertos. El dato oficial de hoy, 37 fallecidos. 1, 6, 6, 10, 8, 3 y 4. 37 fallecidos. En 6 días, doctor. Estamos llevando un promedio de 6-7. Sí, 6-7, perdón. Exacto. 6-7. Diarios. Y el estado vacunal, como usted lo decía, independientemente, sin dosis, con 1, con 2 y con 3. Sí, lógicamente le da un porcentaje de riesgo el no tener, el tener 1, 2, 3, pero todos estamos sometidos a un riesgo. Aquí está el reporte.
Nadie, absolutamente nadie entiende este drama de segundos, minutos, horas, días, semanas y hasta meses. Solo lo entienden los que logran salir con vida. Por eso estamos aquí. Y qué bueno que se dé este tipo de oportunidad, ¿no? Para que la población se entere cómo se trabaja y qué es lo que estamos haciendo aquí. Y en realidad, que es donde no queremos ver a nadie, pues el objetivo y el deseo de nosotros como hospital e institución es que ningún paciente en este momento por COVID-19 llegara a estas instancias de necesitar unidad de cuidados intensivos. Entonces le reitero el agradecimiento y la bienvenida a esta sala de unidad de cuidados intensivos. ¿Me avisa cuánta agua toma ella? Porfa. Este personal entregado con una vocación de servicio sobrehumana recibe a los más graves, pero también recibe su arrepentimiento. Es difícil, licenciado, en realidad ver desde algún punto el desdén que tiene cierta clase de población en abandonar las medidas de bioseguridad. Y han sido incontables las historias de pacientes que hemos tenido aquí que ya en el momento de ingreso, ya en el momento de necesitar servicio de cuidados intensivos, se arrepienten de no haberse cuidado, de no haberse vacunado, de no seguir las medidas de bioseguridad, pero lastimosamente a veces ya es tarde y el desenlace no siempre es el favorable. Entonces, reiterarle a la población y repetirle la importancia de la vacunación y de las medidas de bioseguridad para evitar caer entonces a esta instancia. Se ha encontrado, imagino, pacientes, usted no en una, sino que en muchas ocasiones, que vinieron a dar aquí la unidad de cuidados intensivos, que probablemente no salieron vivos de aquí, pero que en algún momento le manifestaron a usted y a su equipo, me arrepiento de no haberme vacunado. Son varias las historias, licenciado. Y nosotros siempre tratamos de indagar en pacientes que no se han querido vacunar el motivo, y desde creencias religiosas, simplemente la falta de deseo, descuido, y los pacientes, como usted dicen, cuando se ve en esta situación grave, generalmente y la mayoría de los que no están vacunados al final se arrepienten. Gracias a Dios hemos tenido historias de que el paciente ha salido con éxito y se pueden recuperar. Y como han dicho, doctor, en el momento que yo salga del hospital, lo primero que voy a buscar es la vacuna, porque no quiero que me vuelva a pasar esta experiencia. Pero hay otros casos que lastimosamente pues el desenlace ha sido no favorable o fatal, y definitivamente ha habido arrepentimiento por parte de los pacientes. Y es una lástima que por falta de una vacuna un paciente pueda perder la vida. Creo que en este momento es bastante lastimoso que se sigan dando esos escenarios. Son impactantes sus relatos, son dramáticos. Había cupo, dice, pero solo cuando había un muerto. Entonces no habían cupos. Ese paciente tenía 36 años y como no tenía cupo, y recuerdo cuando él nos pedía la ayuda de que no podía respirar, eso sí fue impactante para mí, porque ¿qué hacíamos nosotros si no había un cupo? No sé. Y sí, y yo recuerdo que en ese tiempo a mí me hablaban de emergencia, ¿y tienes cupos? No. Y alguien que esté como, ya, yo no te puedo decir quién se va a morir o no, porque eso sí, estaban como bien pendientes de que ya se iba a morir uno para meter al otro. Había, increíblemente... Era muerte tras muerte. Y también el hecho que no había cupos aquí en el tórax. Y el estar, cuando se abrió un cupo era porque una persona fallecía. Porque una persona fallecía. Hoy, la mayoría de los pacientes en unidad de cuidados intensivos son los no vacunados. Definitivamente el 80% de los pacientes que hemos tenido han sido no vacunados, el siguiente 20% con alguna dosis de vacuna completa o incompleta. Se ve la evolución de la enfermedad en los pacientes que tienen su esquema completo de vacuna y se ve la diferencia. Hemos tenido pacientes jóvenes no vacunados que el desenlace ha sido fatal, y pacientes de la tercera edad con factores de riesgo que en otro momento hubiéramos podido pensar que existía posibilidad de complicarse, pero que la recuperación ha sido rápida y total. Y eso es definitivamente un gran porcentaje de responsabilidad al esquema de vacunación.
Doctor Omar Videa, bienvenido. Buenas noches, un gusto saludarle. Bueno, doctor, quiero compartir esta experiencia impactante de estar en una sala de unidad de cuidados intensivos. Yo jamás me imaginé una situación así, de conocer las entrañas por la que pasan los pacientes, de esta situación por la que pasan los pacientes, el personal de enfermería, profesional auxiliar, el personal médico, personal de apoyo. Es impresionante, doctor. Mire, mucha gente me preguntaba, ¿y por qué te fuiste a meter? ¿Y por qué fue a meterse ahí a la UCI? Por varias razones. Es decir, lo primero, doctor, es porque mucha gente se está relajando, mucha gente se está confiando, y esto me lo decía el doctor Fernando Mejía, que es director de la UCI ahí, sí, jefe de la UCI. Es una moneda al aire. Usted, como le puede dar suave, puede ir a parar a la UCI. O sea, yo hice ¿cuál es el objetivo de esto? Ese en primer lugar, ¿verdad? Porque esto es para la población en general. Y lo otro, doctor, para reconocer el trabajo excepcional de ese personal de salud, ¿verdad? Sí, hay que recordar de que un paciente en unidad de cuidados intensivos por COVID-19 tiene una mortalidad arriba del 70%. O sea que es una condición prácticamente que está más cerca de la muerte, y que sin duda alguna es un trabajo arduo que se hace en este tipo de unidades que se han ido fortaleciendo, y la experiencia ha ido dando esa oportunidad. Pero recuerde, es un cupo para 6 personas, de todas las personas que enferman, y que hoy por hoy seguirán habiendo enfermos, a pesar de que la pandemia haya disminuido, y habrán personas que se compliquen, y como usted dice, uno sabe cómo comienza esta enfermedad, pero no sabe cómo termina, y es una moneda al aire que evidentemente podemos llegar a una condición, cualquiera de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, independientemente del estado vacunal. Puede ser que nuestro sistema inmunológico en ese momento esté debilitado, que nos entre una carga viral alta y que terminemos en una unidad de estas. Doctor, si hoy ¿qué fecha tenemos? 6, ¿verdad? Hoy es 6 de marzo. 6 de marzo. Y tenemos 37 fallecidos en hospitales. Ese es el dato oficial, ¿verdad? De hoy. 37 fallecidos solo en marzo, en 6 días, doctor. O sea, un promedio de 9 a 10 personas diarias, ¿verdad? Sí, lo que hemos hablado, que en el mundo están bajando. Aquí está, miren. En el mundo están bajando los casos, pero no los muertos. El dato oficial de hoy, 37 fallecidos. 1, 6, 6, 10, 8, 3 y 4. 37 fallecidos. En 6 días, doctor. Estamos llevando un promedio de 6, 7. Sí, 6, 7, perdón. Exacto. 6, 7. Diarios. Y el estado vacunal, como usted lo decía, independientemente, sin dosis, con 1, con 2 y con 3. Sí, lógicamente le da un porcentaje de riesgo el no tener, el tener 1, 2, 3, pero todos estamos sometidos a un riesgo. Aquí está el reporte. Nadie, absolutamente nadie entiende este drama de segundos, minutos, horas, días, semanas y hasta meses. Solo lo entienden los que logran salir con vida. Por eso estamos aquí. Y qué bueno que se dé este tipo de oportunidad, ¿no? Para que la población se entere cómo se trabaja y qué es lo que estamos haciendo aquí. Y en realidad, que es donde no queremos ver a nadie, pues el objetivo y el deseo de nosotros como hospital e institución es que ningún paciente en este momento por COVID-19 llegara a estas instancias de necesitar unidad de cuidados intensivos. Entonces le reitero el agradecimiento y la bienvenida a esta sala de unidad de cuidados intensivos. ¿Y ahí cuánta agua toma ella? Porfa. Este personal entregado con una vocación de servicio sobrehumana recibe a los más graves, pero también recibe su arrepentimiento. Es difícil, licenciado, en realidad ver desde algún punto el desdén que tiene cierta clase de población en abandonar las medidas de bioseguridad. Y han sido incontables las historias de pacientes que hemos tenido aquí, que ya en el momento de ingreso, ya en el momento de necesitar servicio de cuidados intensivos, se arrepienten de no haberse cuidado, de no haberse vacunado, de no seguir las medidas de bioseguridad, pero lastimosamente a veces ya es tarde y el desenlace no siempre es el favorable. Entonces, reiterarle a la población y repetirle la importancia de la vacunación y de las medidas de bioseguridad para evitar caer entonces a esta instancia. Se ha encontrado, imagino, pacientes, usted no en una, sino que en muchas ocasiones,
que vinieron a dar aquí en la unidad de cuidados intensivos, que probablemente no salieron vivos de aquí, pero que en algún momento le manifestaron a usted y a su equipo, me arrepiento de no haberme vacunado? Son varias las historias, licenciado. Y nosotros siempre tratamos de indagar en pacientes que no se han querido vacunar el motivo, y desde creencias religiosas, simplemente la falta de deseo, descuido, y los pacientes, como usted dicen, cuando se ven en esta situación grave, generalmente, y la mayoría de los que no están vacunados, al final se arrepienten. Gracias a Dios hemos tenido historias de que el paciente ha salido con éxito y se pueden recuperar. Y como han dicho, doctor, en el momento que yo salga del hospital, lo primero que voy a buscar es la vacuna, porque no quiero que me vuelva a pasar esta experiencia. Pero hay otros casos que lastimosamente pues el desenlace ha sido no favorable o fatal, y definitivamente ha habido arrepentimiento por parte de los pacientes. Y es una lástima que por falta de una vacuna un paciente pueda perder la vida. Creo que en este momento es bastante lastimoso que se sigan dando esos escenarios. Son impactantes sus relatos, son dramáticos. Había cupo, dice, pero solo cuando había un muerto. Entonces no habían cupos. Ese paciente tenía 36 años y como no tenía cupo, y recuerdo cuando él nos pedía la ayuda de que no podía respirar, eso sí fue impactante para mí. Porque ¿qué hacíamos nosotros si no había un cupo? No sé. Y sí, y yo recuerdo que en ese tiempo a mí me hablaban de emergencia. ¿Y tienes cupos? No. Y alguien que esté como, ya, yo no te puedo decir quién se va a morir o no, porque eso sí, estaban como bien pendientes de que ya se iba a morir uno para meter al otro. O sea, había, increíblemente... Era muerte tras muerte. Y también el hecho que no había cupos aquí en el tórax. Y el estar, cuando se abría un cupo era porque una persona fallecía. Porque una persona fallecía. Hoy, la mayoría de los pacientes en unidad de cuidados intensivos son los no vacunados. Definitivamente el 80% de los pacientes que hemos tenido han sido no vacunados. El siguiente 20% con alguna dosis de vacuna completa o incompleta. Se ve la evolución de la enfermedad en los pacientes que tienen su esquema completo de vacuna y se ve la diferencia. Pues hemos tenido pacientes jóvenes no vacunados que el desenlace ha sido fatal, y pacientes de la tercera edad con factores de riesgo que en otro momento hubiéramos podido pensar que existía posibilidad de complicarse, pero que la recuperación ha sido rápida y total. Y eso es definitivamente un gran porcentaje de responsabilidad al esquema de vacunación completa. Y este personal de salud en primera línea en las unidades de cuidados intensivos se lamenta que la historia se repita casi siempre. La historia generalmente de los pacientes más complicados son aquellos que se dilatan mucho en buscar atención, pensando que es un resfriado, pensando que es cualquier otra enfermedad, y no van a atención médica de manera temprana, y es generalmente el paciente que se complica. Entonces, reiterarle que siguiendo esos puntos a la población hondureña, disminuyen mucho el riesgo de complicarse, disminuyen mucho la posibilidad de estar acostada en una cama, en una unidad de cuidados intensivos, que ese es el objetivo ahorita de todo el equipo médico y en general de salud. Doctor, Omicron es COVID y el COVID mata. Omicron es una variante del COVID y definitivamente la experiencia en estos últimos 2 años es que el COVID mata y es una enfermedad grave, una enfermedad difícil de tratar cuando hay neumonía, que gracias a la experiencia que hemos tenido, a entender un poquito más la enfermedad y tener las herramientas para tratarla, ahorita en este momento pues los pacientes, la mayoría logran salir adelante, pero definitivamente es como una moneda al aire, ¿no? Nadie está exento de complicarse, nadie está exento de morir por una infección por COVID-19, y es lo que hay que tener claro y evitar la infección de esa manera. Doctor Mejía, ¿cuál diría usted que es la diferencia en la experiencia vivida usted aquí en la sala UCI del tórax entre 2020, 2021 y hoy 2022? Definitivamente es un mundo de diferencia, ¿no? Sobre todo en el acceso que tienen los pacientes en este momento a tener una cama con alto flujo. Esta sala tiene 1 año y medio desde su apertura, y al inicio esta era una sala de hospitalización normal, licenciado. Gracias a los esfuerzos del hospital y alguna cooperación externa, se ha podido equipar con ventilación mecánica, con climatización, con presión negativa,
Y de hecho, aparte del equipo, el personal humano, ¿no? El personal médico y de enfermería, que hemos tenido en constante capacitación para poder atender este tipo de pacientes. Entonces, la evidencia que hemos tenido y la experiencia al tratar pacientes graves en estos 2 años nos ha ayudado a saber cómo abordarla, a ser agresivos en el tratamiento de manera temprana para que un paciente se pueda recuperar y evitar así que prosiga la afección pulmonar por COVID y así asegurar entonces que los pacientes salgan adelante y tengan éxito y se puedan curar y levantar de estas camas. Es el impacto de un paciente sedado, conectado a un aparato que hace las veces de sus pulmones, hace la función de respirar, los mantiene con vida y sus medicamentos y alimentos son a través de sondas. Por ejemplo, lo que está en los plásticos son los medicamentos que se le están aplicando. Veo por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10. Esos 10 medicamentos son por horas, se le aplican todos de una vez. ¿Cómo es eso? Sí, digamos, el médico indica, como él está entubado, tiene que estar sedado. Entonces hay medicamentos de sedación, hay medicamentos para el dolor, también a veces tienen medicamentos para antibióticos. Hay también aquella bolsa grande es lo que es la alimentación del paciente. También como lo dejan por infusión, entonces así por, digamos, ellos dicen 15 cc por hora tal medicamento. Entonces tiene que estar, eso lo hace aquí en la unidad de cuidados intensivos, lo está pendiente la licenciada en enfermería. Y esos aparatitos que están debajo de las bolsas donde están los medicamentos, esas son las bombas de infusión. Sí, son las bombas de infusión. ¿Qué hace? ¿Cuál es el papel de esos aparatos? Es como el conteo del goteo o los cc que se le va a pasar al paciente, lo que el médico indique. Entonces, esa es la función de la bomba. Ese paciente que está aquí, ese señor está intubado. Sí, está intubado. ¿Cuánto tiempo tiene de estar así? Lo intubaron el lunes. O sea que, ¿cuánto tiempo puede pasar una persona intubada? Mucho tiempo. O sea, a veces no se sabe. Depende cómo el paciente vaya evolucionando. ¿Cómo pueden salir? A que no pueden salir. Eso le iba a preguntar. O sea, hay pacientes que no salen. Sí, hay pacientes que no salen. Es un milagro, la verdad, cuando salen. Es un milagro que una persona pueda sobrevivir después de haber estado intubado. Sí, es muy raro, la verdad. ¿Y han ocurrido esos milagros? Sí, han ocurrido. Un paciente en una unidad de cuidados intensivos al día representa al menos 150,000 lempiras diarios. Claro, mire, el costo es elevado en sentido de personal médico capacitado, enfermería, equipos, medicamentos, anda alrededor de unos 150,000 lempiras diarios. Una hospitalización de un paciente en este sentido. Y claro, siempre tenemos necesidades, ¿no? De equipo, de medicamentos, de personal. En este momento también estamos un poco faltos, pero siempre buscándole dar la mejor atención y la calidad de atención que los pacientes se merecen, más o menos en ese rango de costo antadiario. La hospitalización. Impresionante, doctor. Impresionante. En un hospital privado es casi, creo que a muy poco porcentaje de la población podría costearse una hospitalización en un hospital privado en este momento. Doctor, los pacientes que están aquí en la sala UCI generalmente están sedados, están dormidos. Si el paciente necesita ventilación mecánica invasiva o está intubado, generalmente sí necesita estar sedado o dormido para que el ventilador haga el esfuerzo por el mecanismo de respirar por él. Si el paciente necesita alto flujo, o en estos momentos 2 pacientes que tenemos nada más con cánulas nasales, el paciente está despierto, habla, y por eso la sala está diseñada para que se pueda ver la luz del día, que sepan los pacientes cuándo es de día y cuándo es de noche, y el no desconectarse así del ambiente, porque eso al final también afecta. Hay muchos pacientes, o diría usted que todos los pacientes aquí en la sala UCI se duermen sin saber si se van a despertar. Eso es que los pacientes lo expresan todos los días. El preguntarse qué va a pasar mañana, doctor, aquí voy a estar o no, o voy a estar en mi casa. Y esa es incluso una respuesta que ni nosotros mismos podemos darle, ¿no? Porque la enfermedad y la neumonía por COVID es una enfermedad que un paciente se descompensa y se complica en minutos. Por eso es importante estas salas donde hay vigilancia 24 horas al día, donde hay personal calificado 24 horas al día para tratar de identificar este tipo de complicación y atenderlas de manera temprana.
Médicos, enfermeras profesionales y auxiliares, luchando contra el tiempo, cuidando cada detalle. Se miran, se entienden, se hablan, se entregan, se desgastan y se arriesgan. Las licenciadas de enfermería, aquí somos 18 rotatorias y 3 que estamos en la área administrativa. Tenemos función muy importante ya que el médico indica y la licenciada es la que aplica lo que son los medicamentos, está pendiente de cuánto está saturando el paciente, también con un paciente entubado, la licenciada es muy importante porque ella está valorando su sedación, está también administrando, sacando gases arteriales, también el personal auxiliar. Es importante también porque ellos son los que están cambiando el pañal al paciente, son los que el baño se tiene que realizar tanto la licenciada como el auxiliar, que lo realizan en equipo. También están pendientes de su integridad de la piel, que no vayan a tener úlceras. Definitivamente lo que aquí se hace no lo puede hacer cualquiera. Se trata del conocimiento, además de la experiencia, el carácter, la serenidad, la calidad humana y el toque divino que guía a estos hombres y mujeres de la sala de unidad de cuidados intensivos del tórax y de las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales del país.